En este vídeo vamos a ver la solución a la actividad 0095. Se nos pide que modifiquemos la clase responder de tal manera que en cuanto el método generateResponse detecte en este conjunto de palabras una de las palabras usadas como clave en el hashmap, devuelva la frase asociada a esa clave. En caso de que no haya ninguna palabra en este conjunto de palabras que incluyan ninguna de las claves, entonces la respuesta tendrá que ser una de las que se obtienen de forma aleatoria. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, vamos a borrar, vamos a hacer un espacio aquí, y la idea es la siguiente: vamos a hacer un bucle que recorra todas las palabras de este conjunto. Por cada una de las palabras vamos a probar si existe esa palabra como clave en el hashmap. Si no existe, nos devolverá un null. Si existe, nos devolverá esta frase. Y eso será lo que nosotros testeemos para saber si ya tenemos una respuesta de este hashmap. En caso de que terminemos el bucle sin obtener una respuesta de este hashmap, tendremos que realizar lo que tenemos aquí. Por tanto, realizamos un bucle for each y por cada elemento del hash set lo que vamos a hacer es decir que la respuesta es que vamos a ofrecer es el valor del hash set que tiene como clave el elemento que estamos mirando actualmente dentro del for each. Si esta cadena está presente, es una de estas cuatro, entonces response dejará de valer null, y por tanto lo que queríamos hacer es parar este bucle for. Pero claro, al ser un for each no podemos pararlo, así que no lo vamos a hacer. Este bucle for va a dar en este momento tantas iteraciones, va a hacer tantas iteraciones como palabras haya en este hash set. En caso de que, por ejemplo, no haya ninguna palabra de estas cuatro, response acabará valiendo null. En caso de que haya una de esas cuatro, por ejemplo Linux, response acabará valiendo esta frase. Y en caso de que haya dos, por ejemplo Linux y luego Windows, response acabará valiendo esta última frase. Tal y como tenemos el método, si response vale null, es que aún no tenemos una respuesta, por lo tanto la obtenemos de forma aleatoria. Compilamos, no hay errores de sintaxis, compilamos todo el proyecto y vamos a probarlo. Fijaros que no funciona. ¿Por qué? Si yo escribo todo esto, no me sale la respuesta asociada con Linux. ¿Dónde está el problema? Vamos a la clase response, a la clase responder, perdón, y vamos a pensar en este bucle for each. Teniendo en cuenta la introducción que yo he hecho, Linux is amazing. Si por ejemplo Linux es el primer elemento, response valdrá el valor del hashmap response is about input
que tiene como clave Linux, es decir, esta frase. En la siguiente iteración del bucle for, lo que probamos es la clave is, y en la siguiente amazing. Pero para estas dos pruebas, para estas dos iteraciones, no existe un valor en el hashmap con clave is, no existe un valor en el hashmap con clave amazing, y por tanto response en estas dos iteraciones se iguala a null. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Mientras response sea nulo, entonces vamos a probar. Si response ya no es null, no tiene sentido hacer esto, porque response ya es una de estas frases. Probemos. Compilamos, creamos un nuevo objeto, creamos un nuevo chat. Linux is amazing, no voy a escribirlo todo para ahorrar tiempo. Y ahora sí, fijaros cómo nos responde con la frase adecuada sobre Linux. Si ponemos Linux is better than Windows, fijaros que nos responde con la frase de Windows. ¿Por qué? Probablemente el primer test que ha hecho ha sido el de Windows. Windows is worse. En este caso, sigue haciendo el primer test con Windows. Recordad que estamos hablando de un hasset en el cual no hay un orden de las palabras. Está claro que está probando primero con Windows y luego ya no prueba con Linux porque la respuesta deja de ser nula. Con lo cual, ahora mismo el problema está resuelto. Lo único que sucede es que este bucle for se ejecuta tantas veces como palabras hay en el conjunto de palabras escritos por el usuario. Y esto no tiene sentido, porque si yo, por ejemplo, escribo Linux is amazing, ¿para qué ejecutarse 3 veces si al mirar la palabra Linux ya tenemos una respuesta asociada? Deberíamos de hacer más eficiente este bucle for, pero claro, sin utilizar un break que rompa el for each, no podemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Con un iterador. Importo la clase iterador, creo un iterator de tipo string, invoco el método iterator del hashset, perdón. Fijaros que el hashset sí dispone de ese método. Aquí lo tenemos. Devuelve un iterador. Ya tengo aquí un iterador y ahora me voy a montar un bucle while. Mientras hay un elemento siguiente y buscando una respuesta, con lo cual tendré que crearme una variable booleana y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, lo que voy a decir es, quiero que este bucle se repita tantas veces como palabras haya en el hasset user input
siempre que no haya encontrado una respuesta. La respuesta me va a venir dada por la invocación del método get sobre el hash set, es decir, voy a buscar una entrada que tenga como clave una de las palabras del hash set que obtengo por medio del método next de el objeto iterator. Y ahora solo me queda decir que si response es nulo, perdón, es distinto de nulo, entonces searching será false y mi bucle while terminará. Vamos a probarlo, le damos a compilar, nos dice que hasta que no terminemos la conversación anterior no nos va a dejar, compilamos, no hay errores de sintaxis, compilamos todo el proyecto, creamos un objeto support system, iniciamos el chat y comprobamos Linux is amazing, y aquí tenemos la respuesta sobre Windows is good, aquí tenemos la respuesta sobre Windows, fijaros que tiene el mismo comportamiento que antes, pero la cosa es que ahora mismo ese bucle while no se está ejecutando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, sino que solo se está ejecutando tantas veces como necesite para llegar a la palabra Windows, en cuyo caso salta el mensaje referido a Windows. Funciona correctamente, vámonos a la terminal. Si yo un git status me dice que se ha modificado responder.java, voy a cerrar la terminal porque si no hay un archivo temporal. Perdón. Fijaros que este es un archivo temporal fruto del uso de la terminal. Ahora ya no me sale, ahora que la he cerrado. Me dice que se ha modificado la clase responder.java. La voy a añadir al staging area. Voy a hacer un commit. Y ahora solo nos quedaría hacer un git push origin master. ¿Esto dónde nos lo va a enviar? Pues si yo ejecuto remote-v, esto nos lo enviaría al repositorio de Miguel Bayón de support versión 1.git, con lo cual yo tendría que ejecutar origin master. Si le diera al enter, este repositorio se actualizaría con el commit que yo acabo de crear. Y con eso terminaríamos el ejercicio.